de los tiempos. Esta es la tercera exposición de una serie acerca de este tema y en esta tercera exposición, con la ayuda del Señor, deseamos exponer ese grupo de señales que ya habíamos presentado anteriormente y agrupado bajo la característica genérica de política o el mundo político. Si recordamos la primera presentación, se nos decía en la declaración que se encuentra en Cada Día con Dios, página 153, que el capítulo 24 de Mateo nos presenta un resumen de lo que ha de sobrevenir al mundo. Y esa es la razón fundamental por la cual estamos analizando este aspecto. La presentación anterior habíamos tratado sobre el primer grupo de evidencias relacionados con el mundo religioso. Y ahora, con la ayuda del Señor, deseamos considerar ese segundo grupo de evidencias que corresponde al mundo político. En Eventos de los Últimos Días, página 19, se nos dice al respecto de esta declaración última. Sobre el monte de las Olivas, Cristo explicó los terribles juicios que habrían de preceder a su segunda venida. Oiréis guerras y rumores de guerras, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestilencias y hambres y terremotos por los lugares, y todas estas cosas principio de dolores. Mateo 24, 6 al 8. Aunque estas profecías se cumplieron parcialmente con la destrucción de Jerusalén, se aplican más directamente a los postreros días. De acuerdo a esta declaración del espíritu de profecía, las guerras y los rumores de guerra serían una evidencia constatable de la proximidad de la segunda venida del Señor Jesús. En ampliación de este pensamiento, en Profetas y Reyes, página 366, se nos dice lo siguiente. En los anales de la historia humana, el desarrollo de las naciones, el nacimiento y la caída de los imperios, parecen depender de la voluntad y las proezas de los hombres, y en cierta medida los acontecimientos se dirían determinados por el poder, la ambición y los caprichos de ellos. Pero en la palabra de Dios se descorre el velo, y encima, detrás y a través de todo el juego y contrajuego de los humanos intereses, poder y pasiones, contemplamos a los agentes del que es todo misericordioso, que cumplen silenciosa y pacientemente los designios y la voluntad de Él. Si consideramos por un momento este esquema que tienen en imagen, este es un estudio realizado por una fundación que establece los índices de paz. Y como estamos hablando de esta variable política, estos 10 primeros países que tienen aquí en la lista son los países que tienen un nivel de paz mayor en el mundo, así juzgado. Ahora, ¿qué criterios se consideran para declarar que un país vive en paz o tiene un índice de paz que lo coloca en los 10 mejores del mundo? Hay varios elementos. Uno de ellos es la tensión social. Países que pueden estar declarados en paz, es decir, no tienen un conflicto bélico, pero sin embargo tienen grandes tensiones sociales, sea de índice económico, cultural, político, religioso o étnico, no estarían en esta lista de paz. Así que no es solamente el índice de paz en función directa de un conflicto bélico, sino de la condición social en la cual los habitantes de esas naciones respectivas se encuentran. Así pues, el país número 1 en los índices de paz sería Nueva Zelanda. Sigue por Islandia, Japón, Austria, Noruega, Irlanda, Dinamarca, Luxemburgo, Finlandia y Suecia.
Estos se consideran los 10 países con menos tensiones sociales. Pero insisto, es una estadística, o sea que tiene muchas matizaciones. Pero lo que es importante que comprendamos como primer elemento significativo es que en la lista de estos 10 países que se consideran los modelos de paz social y de paz internacional, se conforman por países de gran nivel económico. Así que cuando nosotros reunimos estas dos variables, nos damos cuenta que actualmente el mantenimiento y la preservación de la paz está directamente relacionada con la condición económica de los individuos. Porque al compararlo con los otros 10 países que siguen, el país con mayor índice de violencia a nivel mundial, de acuerdo a estas estadísticas, es la República Democrática del Congo. Sigue el Chad, Georgia, no el estado de Georgia de Estados Unidos, sino Georgia como país en Asia Central. Es un país que se llama Georgia, es una ex república soviética. Sigue la Federación rusa por extensión, Israel, Pakistán, Sudán, Afganistán, Somalia e Irak. Estos son los otros 10 países que por contraposición, comparados ahora con los 10 donde se supone que tienen el nivel más alto de seguridad y de paz dentro de su país, incluyen estos con una mayor tensión social, étnica y económica. Existe una relación directa entre estos elementos. ¿Por qué cuando hablamos de guerras o rumores de guerras estamos analizando esta estadística? Veámoslo mucho mejor en este otro mapa. Esta es la institución Vision of Humanity y ellos realizan este GPI, se llama Global Peace Index. Cuando observamos el planeta Tierra a nivel continental, ustedes pueden observar estos cuadros de colores. Entonces, el verde es el mayor nivel de paz y conforme vamos avanzando hacia el rojo es el máximo nivel de inseguridad o de enfrentamiento bélico. Así que nos damos cuenta que la mayor concentración de tensión bélica se encuentra en Asia. Sigue África y sigue Latinoamérica. Así que Asia, sea tanto Asia Central como también el extremo de Asia y el sur asiático, tienen el mayor índice de comprensión bélica a nivel mundial, el continente asiático. Sigue después, obviamente, África. El continente asiático reúne el mayor índice de tensión bélica no solamente por kilómetros cuadrados de extensión continental, sino también por población. Eso hace que el continente asiático sea en este momento el que reúne, 1, el mayor número de tensiones bélicas, 2, el continente que reúne las mayores posibilidades de guerras que pueden surgir en cualquier momento dentro de ese continente. Le sigue directamente el continente africano y después parte del norte de Sudamérica y parte de Centroamérica. Y obviamente se está desviando también hacia México, que ya se considera, porque este análisis corresponde al año 2010. ¿Qué entendemos por esto? Si consideramos que el mayor número de la población mundial está localizada en Asia y en África, nos damos cuenta que el mundo está en guerra. Si dividimos proporcionalmente la población con el índice de territorio ocupado, quiere decir que más del 50% de este planeta que se ocupa continentalmente y por población está en guerra. Aunque el número de guerras fue mayor en el siglo XX, donde se encuentra la Primera, la Segunda Guerra Mundial y después
los años de la Guerra Fría. Sin embargo, el siglo XXI, en el que nos ha tocado vivir, está diseñando otro tipo de conflicto bélico completamente diferente. Yo les ruego que consideren de nuevo el mapa, porque se van a dar cuenta que justamente esos territorios en rojo, que son los potencialmente más propensos a un levantamiento bélico, y que en la mayoría de ellos existe un levantamiento bélico, siguiendo por el color anaranjado que tienen aquí, que también se concentra en Asia, de nuevo, corresponde, de hecho, a los países emergentes, que se llaman actualmente. En el siglo pasado se llamaban a estos países subdesarrollados. Actualmente se llaman, en economía, países emergentes o áreas emergentes. Son países con grandes recursos naturales donde los países desarrollados invierten y controlan los recursos naturales de esos territorios. Así que la estrategia bélica en el siglo XIX no implica tanto la posesión de la tierra en el sentido de conquista, sino la posesión, administración y distribución de los recursos naturales. Y queremos ver algunas pruebas al respecto. Oficialmente, actualmente en nuestro planeta hay 23 países en guerra, oficialmente. De hecho, hay 62 países con problemas bélicos, pero 23 que están oficialmente en guerra. Además de las numerosas zonas del mundo en tensión al borde del conflicto bélico, como en Angola, Camerún, Costa de Marfil, Kenia, Haití, Armenia, Azerbaiyán, México o China. China tiene un conflicto tremendo con Mongolia actualmente y con Nepal. Así que esos son situaciones en las que cualquier momento puede desarrollarse un conflicto bélico abierto. Aquí tenemos en pantalla Afganistán. Hemos puesto aquí un mapa para que lo ubiquen. Si ustedes contemplan el continente asiático, se van a dar cuenta que ocupa un lugar central Afganistán. Ocupa un lugar estratégico de cruce y conexión entre el cercano oriente, el Medio Oriente y el Extremo Oriente. Así que juega un papel básico estratégicamente. Conocemos que este país ya fue invadido por la Unión Soviética y ha sido también invadido, obviamente, por los Estados Unidos de América. Y vamos a considerar la relación que existe entre el conflicto bélico y los recursos naturales. Y tenemos aquí una información bien interesante de la misma página web que les mencioné al principio. Se nos dice, tras la actuación bélica de Estados Unidos sobre el país, Afganistán en este caso, el camino ha quedado abierto para que comiencen a acelerarse los proyectos de construcción de oleoductos y gaseoductos a través de Afganistán y Pakistán hacia Karachi. Afganistán y Pakistán tienen la mayor reserva mundial de gas. Estos dos países juntos. Y comparten, de hecho, 3 grandes fosas de gas. Entonces, esta ruta es la ruta mejor y más barata para transportar el combustible hacia el mercado. Afganistán cuenta también con considerables recursos de gas y petróleo, al igual que Pakistán. Entonces, construir un oleoducto en Afganistán significaría también abrir una ruta aún más directa hacia el Golfo Pérsico a través de Irán. Entonces, el conflicto bélico que actualmente se produce en Afganistán no es tanto como consideraríamos en siglos pasados la posesión colonial del territorio, sino el control de los recursos naturales del territorio y, obviamente, la ruta estratégica que este país significa. Consideremos otro conflicto bélico actual. En el mapa lo pueden ver también Irak, y vemos de nuevo la zona bélica y el nivel máximo de guerra situado en el continente asiático, y algunos de sus recursos naturales son el petróleo, el gas natural, el fosfato y el azufre. Y nos damos cuenta que en este país no solamente es el recurso natural el vinculante, sino que además encontramos una gran confrontación étnica religiosa entre los sunís y los chiíes, que son
totalmente opuestos a nivel islámico. Veamos otro ejemplo más ahora en otro continente, vayamos a Sudán. El conflicto de Darfur solo lleva a una conclusión. Conocemos el terrible genocidio que actualmente está sufriendo Sudán. Es posible que el país sea dividido en dos partes próximamente, pero la gran reserva de petróleo y sobre todo cromio, zinco y tungsteno, mica, plata y oro, y la potencia hidroeléctrica de este país lo convierten en una potencia de recursos naturales codiciable, obviamente. Veamos otro país más, también en África. Recuerden el informe del Índice de Paz, que localizaba Asia, África como las dos grandes áreas de tensión bélica. En la República Democrática del Congo, la cual pueden localizar también en el mapa, este país se encuentra estratégicamente en el centro de África, es uno de los países más grandes de ese continente, pero además es uno de los países más ricos del mundo, no solamente del continente africano, y no lo es por renta per cápita, sino que lo es por recursos naturales. Y por eso es altamente codiciable, y las tensiones bélicas a nivel étnico, a nivel fronterizo y de invasión de recursos exteriores producen una gran presión bélica en el país. Estos recursos van desde el cobre, el cobalto, el manganeso o el zinc, hasta el oro, el carbón, el petróleo, etc. Las industrias diamantíferas de cobalto, cobre y el coltán de la República Democrática del Congo son las industrias con más potencialidad de todo África. El coltán es un elemento básico para la creación de los chips y de todo elemento electromagnético que actualmente digitalmente se usa. Y entre Burundi, Ruanda y Congo poseen la mayor acumulación de coltán, siendo el del Congo el de máxima calidad y pureza. Así que nos damos cuenta que los conflictos bélicos en el siglo XXI tienen una connotación no tanto de posesión colonialista territorial, sino que tienen una connotación de concentración de recursos naturales y de posesión de estos. Tenemos el ejemplo de Nigeria. Nigeria juega un papel fundamental en África por el hecho de que el delta del río Níger promete ser el próximo golfo, no solamente el Golfo Pérsico, no solo por sus riquezas petrolíferas, sino también por el control de toda esa área. La base de gas natural, petróleo, estaño, columbita, mineral de hierro, carbón, piedra caliza, plomo y zinc son uno de los más extensos y prolíferos en esa área. Así pues, nos damos cuenta que las guerras del siglo XXI, con las consecuencias del 11 de septiembre y el papel de la tríada Estados Unidos, Europa y China, son los ejes de la nueva cara del mundo. Porque no se trata tanto de la posesión territorial, sino de la posesión de recursos naturales. El conflicto de los siglos, en la página 647, nos dice: Satanás se deleita en la guerra, que despierta las más viles pasiones del alma y arroja luego a sus víctimas, sumidas en el vicio y en la sangre, a la eternidad. Su objeto consiste en hostigar a las naciones a hacerse mutuamente la guerra, pues de este modo puede distraer los espíritus de los hombres de la obra de preparación necesaria para subsistir en el día del Señor. Como estamos considerando Mateo 24 en ese segundo grupo de evidencias como señales del fin que habíamos agrupado del mundo político, y en concreto estamos analizando la declaración de que oiréis guerras y rumores de guerra, contextualizando esa declaración, leamos todavía una cita más del espíritu de profecía en Joyas de los Testimonios, tomo 3, la página 171. El mundo no conoce más que tempestades, guerras y discordias. Sin embargo, las gentes se unirán bajo una misma dirección, la de la potencia papal, para oponerse a Dios en la persona de sus testigos. Esta unión es cimentada por el gran apóstata. Es interesante que al analizar el tipo de guerras que se están dando en el siglo XXI,
se realizó una conferencia hace aproximadamente 6 meses en Alemania y el título era «Guerras del futuro serán por recursos naturales». Y desearía citar algunos pensamientos que son importantes, pero deseamos volver primero a nuestro mapa inicial del índice de la paz. Si recuerdan, habíamos analizado en Vision of Humanity, que es, como les decía, esta fundación que analiza los índices de paz, los 10 países, entre comillas, que se supone que son los que tienen un mayor índice de paz, relacionado obviamente con el nivel económico del país, la condición social y también la ausencia de hostilidades o rivalidades, sea de nivel étnico o religioso. Cuando consideramos los otros 10, que son los de mayor índice bélico, habíamos analizado ya la República Democrática del Congo y, si recuerdan, las razones es obvia. Después tenemos el Chad, obviamente el nivel estratégico y de cadmio es fundamental. Tenemos el país de Georgia en Asia Central y de ahí en adelante, ya los habíamos analizado. Y cuando lo ubicamos a nivel continental, de nuevo confirmamos por la gradación de color que la mayor intensidad de tensión bélica en estos momentos se encuentra en el continente asiático y en el continente africano, sea por el color rojo o también por el anaranjado, que está básicamente centralizado en estos 2 grandes continentes, que son de hecho los países emergentes, denominados antes subdesarrollados y actualmente los de gran inversión por su potencial en recursos naturales. Centrándonos en esta declaración anterior, en cuanto a esta conferencia de paz y las nuevas estrategias de guerras para el futuro, el profesor James Clare, de la Facultad de Hampshire en Massachusetts, señaló lo siguiente, que no solo Estados Unidos se prepara para estos conflictos bélicos, sino que todas las potencias regionales se esfuerzan por proteger o aumentar su acceso a recursos vitales para la próxima generación. Y se dice lo siguiente, por más de 4 décadas, desde fines de la década de 1940 hasta 1990, la meta general de la estrategia estadounidense consistía en crear y mantener un sistema mundial de alianzas capaz de contener y, si era necesario, derrotar a la Unión Soviética. Eso es lo que habíamos comentado anteriormente de la Guerra Fría. Sin embargo, ha habido una disociación de esa declaración porque obviamente con la caída del comunismo cambió la estrategia continental. Y entonces se nos dice, por eso fue un periodo excepcional en 200 años de política exterior de Washington, según Clare. Con el fin de la Guerra Fría, la cuestión de los recursos recuperó su papel central en la planificación militar. Una señal importante de este cambio es el aumento de ejercicios militares conjuntos de Estados Unidos con ejércitos de países centroasiáticos, ricos en petróleo o gas natural, entre ellos Kazajstán, Kirguistán y Uzbekistán. Y si recuerdan de nuevo el mapa, el área de Asia Central, y si recuerdan también el oleoducto de gas y los recursos de petróleo que ya hemos mencionado, es un área potencial de control. Continúa la declaración. En fin, el fin de estos ejercicios no es solo fortalecer a las fuerzas armadas de esos países y estimular su independencia de vecinos más poderosos, en especial Rusia, China e Irán, sino también plantear la bandera y el poderío militar de Estados Unidos en una región que alberga 270 millones de barriles de petróleo o un quinto de las reservas mundiales probadas. Asimismo, Washington ha reforzado sus vínculos militares con otras regiones ricas en recursos energéticos, en particular el Golfo de Guinea. Recuerdan a lo que habíamos comentado de Nigeria, ese es el Golfo de Guinea, donde la nueva tecnología de perforación permite a las compañías petrolíferas explotar reservas de gas y petróleo con las que solo se podía soñar hace una década. Entonces, el control de esa área, además del control de Asia Central, es básico para la posesión de recursos y
la posibilidad de distribuirlos, poseerlos y obviamente dominar así el resto de los países. Se va a analizar algunas otras declaraciones. Es algo interesante cómo también el control del agua va a ser otro de los elementos básicos de tensión, que de hecho en Oriente Próximo ya es un problema, el tema del agua. Se nos dice, la lucha por el agua dulce también puede volverse más desesperada en los próximos años, simplemente porque la demanda está superando rápidamente a la oferta, en vastas áreas que se extienden desde el norte de África hasta Asia Meridional. Ejemplos claros de esto son el río Nilo, que fluye desde Etiopía hasta Egipto, pasando por Sudán, el Jordán, compartido por Israel, Jordania, Líbano y la Autoridad Nacional Palestina, el Tigris Éufrates, que fluye desde Turquía hasta Siria, Irak e Irán, y el Indus, cuyos afluentes atraviesan por partes de India y Pakistán. Así que es interesante, y volvamos de nuevo quizás al mapa, que nos va a ayudar a visualizarlo más. Los conflictos que se están dando no es por posesión de territorio, por una lucha de fronteras o una posesión de kilómetros cuadrados X, sino que se trata del control de los recursos naturales. Y esa es la perspectiva que tenemos para las guerras del siglo XIX. Y por esa razón los conflictos se trasladan cada vez con mayor intensidad a áreas que habían sido totalmente desinteresadas en el tiempo de la Guerra Fría y que son actualmente mercados emergentes, que anteriormente se llamaban países subdesarrollados. Así que el resultado de esta nueva geografía enmarcada por los recursos naturales está formando también nuevas fronteras políticas y nuevas perspectivas en la globalización mundial, sobre todo por la delimitación de poderes. Así que los continentes o áreas del mundo que poseen los mayores recursos naturales son, por extensión, los países más pobres del mundo, lo cual hace tanto más paradójico el término paz y el término guerra, porque obviamente los países con mayores recursos naturales deberían ser potencialmente, en teoría, los que podrían progresar en forma más rápida. No es el caso, porque la tensión bélica, la lucha por el control de los recursos naturales, los convierte en las áreas de mayor tensión bélica del planeta. Así pues, tal como Mateo 24 nos decía, Marcos 13:7 nos dice, y cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os alarméis. Es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. No estamos todavía en el fin, pero estamos más cerca que nunca antes. Especialmente, desearía que reflexionaran acerca de la distribución continental de las áreas bélicas, porque si alguna vez consideramos ya los eventos últimos de este planeta, nos daremos cuenta que la localización de las mayores áreas de tensión bélica en este momento, que se encuentran en Asia, están relacionados directamente también con las profecías para el tiempo del fin. Leamos como reflexión una declaración del volumen 10 de Manuscript Release, en la página 266. Cuando ministros, agricultores, comerciantes, abogados, personajes importantes y hombres aparentemente piadosos exclamen paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Lucas registra las palabras de Cristo de que el día de Dios viene como un lazo, la figura de un animal merodeando en el bosque en busca de su presa, y ¡ay!, repentinamente es entrampado por el lazo oculto del cazador. La época de la globalización trae consigo la mayor tensión bélica por la posesión de recursos naturales, y eso será el punto definitorio de acuerdo a estas declaraciones. El Salmo 126, versículos 6 y 7, expresa un pensamiento muy hermoso y nos dice:
Demasiado tiempo ha morado mi alma con los que odian la paz. Yo amo la paz, mas cuando hablo ellos están por la guerra. Y de hecho sabemos que el mensaje de la Iglesia es el mensaje de la paz. No una paz que compromete la verdad, sino una paz que nos relaciona con Dios y nos permite ofrecer la maravillosa verdad del amor de Dios a otros. Sin embargo, nuestro mundo, este planeta, no está por la paz, está por la guerra. Quiera el Señor ayudarnos a ser portadores de esa paz, siendo conscientes de la situación en la que vivimos y agradeciéndole a Dios por las vislumbres que en Mateo 24 nos ha dado acerca de nuestra presente situación. El Señor nos bendiga. Amén.